Pero vamos también a noticias que interesan en todo el Perú, porque lo que ocurre en la CADE, en la conferencia anual de ejecutivos a la que asisten autoridades, puede tener repercusiones en nuestro bolsillo. Ayer estábamos con nuestro jefe de política, sabemos, con José Vázquez hablando, y hoy tenemos aquí a la economista oficial de Matinal, estamos con Paola del Carpio, para que justamente ella, desde CADE, se imaginarán que es necesario su presencia por allá, nos pueda contar qué novedades, qué han dicho, qué es verdad, qué no es tanto cierto y cómo nos va a impactar en nuestro día a día. ¿Cómo estás, Paola? Paola, buenos días. Hola Lorena, Pedro, ¿cómo están? Qué gusto, aunque sea de lejos, poder estar con ustedes. ¿Cómo estás, Paola? Contenta, me imagino, por la victoria de Melgar. Exacto, lo siento. No te preocupes, lo hablamos la próxima vez. Se tomó el tiempo, suspiró, dijo, claro que sí. Me encantó. Paola, tu balance de Claro CADE. que sí, por eso estoy de rojo. Ajá. Muy bien, ayer estuvo el ministro de Economía. Danos un balance respecto a qué nos puede interesar más a los ciudadanos de a pie, a los que tenemos que chambear todo el mes para llegar a fin de mes y poder cumplir con nuestra familia. Miren, ayer fue un día bastante interesante, fue bien cargado en cuanto a información. Se trataron dos pilares fundamentales. Uno, la inversión privada para el progreso, la importancia y la necesidad de generar inversión y de crecer para tener mejores empleos y para que las personas tengan mayor bienestar en sus vidas. Y por la tarde se habló principalmente de la necesidad de un Estado que funcione, ¿no? Porque una cosa realmente no puede avanzar sin la otra, ¿no? De poco sirve, digamos, la inversión si si no hay servicios que lleguen a los ciudadanos, y de poco sirve sin inversión privada tener un buen Estado que no tiene los recursos suficientes para invertir. Entonces, ambas cosas son importantes. En el primer pilar estuvo, por ejemplo, el exministro de Economía, Waldo Mendoza, que explicó, por ejemplo, se hizo la pregunta de si el Perú era realmente un milagro o un desastre, ¿no? Pensando que, bueno, desde el 1990 hasta el 2019, el PBI per cápita, digamos, la producción por persona en el país, había crecido 10 veces, pero sin embargo nuestros indicadores de salud, de educación, siguen bastante malos, ¿no? Indica que ningún país desarrollado ha logrado reducir consistentemente su pobreza y sin un crecimiento económico sostenido y con altas tasas, ¿no? Y de hecho la mayor parte de los ingresos de los hogares del Perú provienen del crecimiento, ¿no? Y siendo tan importante la inversión privada, dio una alerta importante de lo que la inestabilidad política está haciendo sobre ella en este momento. Otra cosa muy interesante en la primera parte, que yo tuve la enorme oportunidad de participar, fue la mesa sobre empleo, donde participó Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP, Luis Villanueva, que es secretario nacional de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, y Juan Stossel, que es el director de Casa Andina. Y fue súper interesante porque en realidad, como muchos cuando hablamos de empleo, hablamos de que hay desacuerdos entre los empleadores, los trabajadores, y que es muy difícil lograr cosas. Y sin embargo fue una conversación muy constructiva. Creo que lo primero fue que todos estábamos 100% de acuerdo en que necesitábamos crecer o ninguno iba a llegar a ninguna parte. Juan, por ejemplo, comentó que por cada turista extranjero que llega al Perú se generan 3 puestos de trabajo, ¿no? Y que en 2019 solo el turismo generó 1.3 millones de empleos, ¿no? Entonces estamos todos de acuerdo en que el empleo formal es el gran objetivo. Para eso necesitamos crecimiento, para eso necesitamos inversión. Somos capaces de ponernos de acuerdo en ese sentido, pero también tuvimos que hablar obviamente de nuestro problema de toda la vida: la informalidad. La informalidad y la falta de protección social. Hablamos mucho de que la informalidad es desprotección, pero también conversamos sobre que la protección, digamos, las personas que están en el sector formal tampoco es que estén tan protegidas, porque, por ejemplo, la salud a la que acceden es salud, y ahí también hay bastantes problemas. Y ahí se llegó a un acuerdo, me parece muy interesante, que fue que el CONFIEP y la Federación, bueno, en general los trabajadores, el señor Villanueva estaba representándolos, van a presentar en conjunto un proyecto de ley
para modificar las reglas en cómo se designa al presidente de salud y a los gerentes. Esto es bien importante porque en este momento hay muchísima injerencia política, como sabemos, y lo que se desea es que haya más peso de los otros, o sea, del directorio, ¿no? Sabemos que es interesante eso que mencionas de buscar cambiar cómo se elige el presidente de salud. Sabemos que el Ministerio de Salud depende, salud depende del Ministerio de Trabajo, aunque sea un organismo de salud propiamente dicho. En el caso, por ejemplo, de las declaraciones del presidente, donde, por ejemplo, ayer hablaba de los empresarios corruptos, ¿cómo ha sentido la temperatura en CADE? ¿Han acusado recibo de las palabras del presidente o de su no confirmación de participar en CADE? No, mira, realmente no ha ido por ahí el asunto. Lo que sí se ha mencionado constantemente y sobre todo en la segunda parte es sobre la inoperancia del Estado en general. Yo diría, no ha sido un asunto tan personalizado como hablar del presidente en particular, pero sí que el Estado pues claramente no está funcionando, no está avanzando. Se ha profundizado sobre temas, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Eso fue bastante interesante también. Se piensa generar una mesa de trabajo de todas las iniciativas privadas disponibles que en este momento están un poco desarticuladas, porque no vemos soluciones del Estado todavía que estén ayudando a tantas personas que están pasando hambre en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de 4 de cada 10 peruanos que no acceden a alimentos por falta de recursos en algún momento, ¿no? La cifra era de 17% hace muchos años, en el 2012. Pero siguen siendo grandes las carencias. Tú lo has dicho, no hay futuro, no hay un Estado eficiente si no puede brindar esos servicios básicos: salud, educación, seguridad, alimentación a quien más lo necesita. El Perú tiene los recursos y tiene las herramientas para generar esos recursos. Pero lamentablemente nuestros políticos, todos, no solamente el gobierno, tienen allí una asignatura pendiente. Te queremos encargar para la próxima semana cuáles son los pendientes que deja la CADE, porque siempre cada año hay una CADE, se habla bonito y al final mucho queda como pendiente, poco se aterriza. Pero mi pregunta final, y te voy a decir que es la pregunta más importante, Paola, es cómo ha quedado Bruna, tu hijita de 1 año, que te debe estar extrañando, que tú eres una mamá moderna, que vas, trabajas, haces una conferencia, pero tienes a la pequeña Bruna acá en Lima. Cuéntanos, ¿la extrañas cuánto? Sí, bueno, ella está, yo muchísimo, ella está mejor que yo, mi corazón un poco roto, pero ella está muy bien cuidada, felizmente. Claro que sí. Además la verás por video, harás tu Zoom. Trabajo en equipo, apoyo en casa. Trabajo en equipo, es eso, justamente es parte de los temas que siempre tienen que estar en agenda, ¿no? La redistribución de roles para que hombres y mujeres puedan trabajar en equidad y acceso a oportunidades, que eso también ayuda. Es la única forma de que todos crezcamos. Eso, claro que sí. Sí, solo quería complementar lo que dijo Pedro, disculpen que vuelva a la seriedad, pero Julio Velarde justo mencionó esto que estabas diciendo, Pedro, ¿no? Tenemos los recursos para estar dando mejores servicios públicos y sin embargo no estamos logrando hacerlo. Y el peligro de eso es que se puede perder la legitimidad de la democracia, porque obviamente la gente se molesta, o no recibe los servicios, pero ve los recursos, ¿no? Claro. Entonces, lo que él llamó a hacer fue, bueno, metámonos un poco más en políticas públicas, ¿no? Es necesario hacer camino al andar. Yo creo que ese es un mensaje muy importante que dio Julio Velarde ayer. Vamos a comentar entonces los pendientes, la próxima oportunidad. Pablo, un gran abrazo, muchas gracias. Besos para Bruna, que seguramente te está viendo aquí también por la tele. Gracias. Y nada, muy pendientes de lo que acabas de decir, muy importante. Y arriba Melgar, perdón. No, ya, suficiente con la sigue nomás, Paola, por favor, sigue. Muy bien, Pau. Chao, gracias. Síguela pasando bien en CADE, en todas estas exposiciones, que como bien nos ha explicado Paola, son importantes y sí afectan nuestro día a día. Por ejemplo, elegir al presidente de salud. Es muy importante. ¿Por qué? Porque salud va a personas como ustedes que necesitan una atención de calidad. No pueden pagar una clínica, pero tienen que tener una atención de calidad porque han trabajado, han aportado salud toda su vida. Y como dice Paola, dijo Julio Velarde, hay dinero, pero hay que contratar a los que saben. ¿Por qué ponen de secretario general en el Ministerio de Salud al abogado de la mamá de Vladimir Cerrón? Ya pues, necesitamos que el Ministerio de Salud chambee por ustedes, no por nosotros ni por los que pueden pagar una clínica. Eso es lo que está pendiente. Eso queda pendiente. 8:19. ¿Qué les parece si vamos con